Es un privilegio siempre compartir la palabra de Dios. La verdad que me costó mucho armar este mensaje, así que lo voy a compartir también porque tiene mucho que ver con el tema, ¿no? Estamos viendo las parábolas, ¿sí? Y hoy vamos a ver la parábola de los dos deudores. Si me podés acompañar a Mateo, capítulo 18, y ahí van apareciendo algunas imágenes. Jesucristo se encontraba con sus discípulos en Capernaum, que era una ciudad que estaba cerca del mar de Galilea. Así que más o menos ese era el paisaje, ¿sí? Y se encontraba ahí junto a sus discípulos. Y ahí en el versículo 23 del capítulo 18 arranca la parábola diciendo, por lo cual el reino de los cielos es, y después sigue, ¿no? Y ahí pensaba, ¿no?, en este concepto del reino de los cielos. Ahí va a aparecer un versículo que está en Colosenses 1:13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, hablando de Jesucristo, y trasladado al reino de su amado Hijo, ¿no? Mostrando el plan de Dios, que nosotros dejamos de estar en el reino de las tinieblas y pasamos a estar en este reino celestial, el reino de los cielos, como lo llama Mateo, o el reino de Dios, como lo llaman los otros evangelios. Y es muy interesante cómo arranca el capítulo 18. Y acá yo me volví loco desde ayer, ¿sí?, durante todo el día, y ahora le voy a contar un poquito por qué. Capítulo 18, versículo 1 dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y ahí es cuando yo empiezo a pensar, bueno, ¿qué tiene que ver la parábola de los dos deudores, que tiene que ver con el perdón, en cómo arranca con esto de, bueno, ¿quién es el mayor?, ¿no? Y en el medio Jesucristo va a ir relatando, va a hablar seguido, ¿sí? Va a hablar acerca, bueno, si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, si tu brazo, sácatelo. Empieza a hablar de la oveja perdida. Bueno, si un pastor tiene 100 ovejas y se pierde una, deja las 99 para ir a buscar aquella y se pone feliz por la que encontró, más que por las 99 que no se fueron, ¿no? Y empieza así, de pronto, empieza a enganchar con el tema del perdón. Yo me preguntaba, ¿qué relación hay? Porque no le encontraba relación. Es más, hoy a Horacio le decía que no quería dar el mensaje porque hasta el mediodía no tenía nada. Bueno, yo digo, algo acá no estoy entendiendo, ¿no? Y después, siguiendo un poquito con la lectura del capítulo 18, me encontré con esto, ¿no? Jesucristo, al principio del capítulo, le trae un niño. Él dice, bueno, ustedes me preguntan quién es el mayor en el reino de los cielos, bueno, yo les voy a traer un niño. Y le empieza a decir, bueno, si ustedes quieren entrar, tienen que ser como él. Un niño en aquella época no es como ahora, bueno, que sujeto de derecho y demás, no. Era una propiedad, no tenía ni voz ni derecho, nada que te puedas imaginar. No les daban muchas responsabilidades. Pero también, más allá de lo cultural en cuanto al niño, es bueno pensar, bueno, el niño no pedía autoridad. Vos le preguntás al niño, no, yo quiero ser... Está bien, puede, sí, cuando sea grande, está bien. Pero en el momento no, un niño no reclama autoridad, ¿no? Y medio que Jesucristo los empieza a confrontar con esto. Ah, bueno, ustedes me preguntan quién es el mayor. Bueno, y hay otra pregunta más en el capítulo 18. Son solamente dos. Y es la pregunta que le hace Pedro en el versículo 21 que dice... ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y ahí me empezó a caer la ficha, ya sé lo que Jesucristo quería confrontar en el corazón de los discípulos. Uno viene y le dice, quiero ser el más, ¿quién es el mayor en tu reino? Y otro le dice, ¿hasta cuándo tengo que perdonar a mi hermano? ¿Sabes que Jesucristo lo que quería confrontar en todo este capítulo? Era el orgullo de los discípulos. Todo el capítulo 18 es una lucha entre el orgullo y la humildad. ¿Querés ser humilde? Sé como un niño. ¿Querés ser orgulloso y ser el mayor? Bueno, así en mi reino no va a ser. ¿Sabes qué? Un orgulloso le cuesta perdonar. No quiere reconocer el error o no le gusta tampoco tener un perdón fácil, decir, ah, bueno, me fallaste, está bien, te perdono, está todo bien. O capaz de palabra lo dice, pero en su corazón no es así, ¿no? Entonces Jesucristo
y eso va a ser un poquito el hilo conductor de la noche, confronta el orgullo y confronta mi orgullo. Hoy confrontó mi orgullo porque yo no le encontraba la vuelta al pasaje y le tuve que decir a Horacio y a Cata, no le encuentro la vuelta. O sea, decime si para un orgulloso como yo, que quería tener todo armado, no me confronta. Y sí, me hizo admitir que no podía hacer nada. Y después se dio y empecé a entender el pasaje. Sí, si me preguntan, me hubiera gustado a decirle a Horacio, che, Horacio, pensá un plan B porque no se me ocurre nada. Y no me hace quedar muy bien en mi orgullo, ¿no? Pero eso es un poquito lo que vamos a estar viendo en esta noche. ¿Sabes qué? Estas dos preguntas, ¿no? ¿Quién es el mayor? ¿Hasta cuándo tengo que perdonar? El orgulloso vive en una constante pelea con Dios. Y quiero que vos vayas pensando en vos mismo, porque a mí también me pasa. Le reclama lugares, como los discípulos, bueno, ¿cómo hago para ser el mayor? A mí me gustaría ser el mayor, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Busca posiciones, busca posesiones también, ¿qué tengo que hacer para obtener más? Y se jacta de eso, ¿no? Y piensa que se lo merece. Ese es el centro también de la cuestión del orgullo en el corazón, ¿no? Y que es mejor que otros. ¿Cómo hago para ser el mayor? Para ser mejor que otros en tu reino. Nunca, los discípulos nunca le dijeron, Señor, ¿cómo tenemos que hacer para que los otros sean mayores que yo en tu reino? O que los otros sean mejores. No, nunca iban a preguntar eso, ¿no? Porque había una cuestión de orgullo, el Señor tenía que confrontar ahí. Y al orgulloso le pone límites y condiciones al perdón. Nada más lejos del perdón de Dios, ¿no? Un perdón ilimitado y sin condiciones. Así que esta es un poquito la introducción de que a mí me costaba mucho la relación entre lo que venía hablando y la parábola en sí. Ahí están las dos preguntas. Y ahora sí pasamos al tema del día de hoy. ¿Cómo es el perdón en el reino de los cielos? ¿Sí? Bueno, ¿cómo es esto que funciona en medio de todo mi orgullo, en medio de tantas ofensas, en medio que me pedís ser como un niño? ¿Cómo funciona el perdón en tu reino? Y ahora sí te pido que me acompañes al versículo 23 del capítulo 18. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. En primer lugar, ¿cómo es este perdón en el reino? Que creo que apareció en el punto anterior. El perdón del reino, en primer lugar, es un regalo, ¿sí? Y acá lo seguimos relacionando en el tema del orgullo. No hay nada que a un orgulloso le cueste más, ¿sí? Que más que recibir un regalo, sabiendo que él esperaba capaz un premio por su esfuerzo, ¿sí? Este hombre, ¿sí? Que se arrodilla ahí frente al rey, él medio que quería como un premio, porque se arrodilló, le suplicó, ¿y él qué le pedía? ¿Él le pedía perdón por toda la deuda? ¿Qué le pedía? Tiempo, dame tiempo, tené paciencia conmigo que yo te lo voy a pagar todo. O sea, decime si no era una persona súper mega orgullosa. Es la realidad. Y cuando te pones a hilar más fino, eso de los 10.000 talentos y demás, es decir, ¿cuánta plata es eso hoy? Son aproximadamente, seguramente tu sueldo y mi sueldo mensual, seguro, ¿eh? 13 millones de dólares, más o menos. Tranqui. ¿Cómo haces para pagarle 13 millones de dólares? Una deuda no te alcanzaría no sé cuántas vidas, ¿no? Y es más, el rey empieza normal, como con cualquiera que le debía plata, y le empieza a decir, bueno, vos, tus hijos, tu mujer, ¿saben cuánto valía un esclavo como mucho en aquel momento? Un talento y como mucho, ese era un esclavo
en perfectas condiciones de trabajar. Un talento, así que le faltaban 999.000. Era imposible pagar esa deuda, aunque él fuera un esclavo y trabajara toda la vida. Y pensando en esto, ¿no? Él fue y le reclamó tiempo, dame tiempo. Él sabía que era imposible. Pero él fue por un premio, fue pidiendo un premio por su esfuerzo de tratar de manipularlo. ¿Y qué recibió? Recibió un regalo. Ni siquiera recibió lo que pedía. El rey no le dijo, bueno, está bien, te voy a dar 3 años, fíjate cómo te la rebuscás, invertí en algo y fíjate cómo sacás la plata. No, le perdonó toda la deuda. Decime si vos fueras sumamente orgulloso, que todos lo somos, ¿no? Pero que te digan que no podés hacer nada, que no hay chance, ya está, ¿sí? Recibiste un regalo sumamente inmerecido y que no dependía de tu esfuerzo. Y eso es un poco cómo funciona el perdón en el reino de Jesucristo. El perdón es un regalo, no es un premio por tu esfuerzo. Y ahí anotaba también, es un recordatorio de nuestra incapacidad. El orgulloso siempre quiere o piensa que tiene todo bajo su control. Pero la deuda ante el pecado la perdió. Ahí perdió el control. Frente al pecado perdió totalmente el control, ¿no? Y esto del perdón del reino como un regalo tiene que cortar de raíz el orgullo que sale de nuestro corazón, en la vida cotidiana. Porque la batalla que vos podrías haber ganado delante de Dios, que era la del pecado, si vos querías, era imposible. Y la deuda principal que vos tenías no la pudiste pagar. Así que no te da chance de decir, Señor, me rebelo porque yo puedo manejarlo. No, perdiste y perdí. Y este hombre tuvo que admitir y aceptar ese regalo. Y es un poco lo que pasó a este hombre. ¿Qué es el perdón? Ahí anotaba. Es la acción de librar a alguien de una obligación para con usted, que es el resultado de una mala acción que lo perjudicó, ¿no? O sea, el rey lo liberó de una obligación que él tenía. El hombre estaba obligado a pagar y el rey lo liberó totalmente de esa obligación. Esto me hace acordar ahí a Colosenses, capítulo 2, versículo 14, que bueno, nuestra deuda era innegociable, o sea, ni siquiera teníamos chance de sentarnos delante de Dios y decir, bueno, Señor, dame tiempo, que yo le voy a resolver el tema. No, era innegociable. Y ahí, Colosenses, capítulo 2, versículo 14, dice que fue anulada el acta de los decretos que estaba en contra nuestro y que fue clavada en la cruz, ¿no? Ese papel simbólico que decía, vos sos culpable, tu pecado te condenaba, no había chance de que negocies y perdiste, ¿sí? Porque una vez que pegaste ya está. Esa acta ya está, se pagó, la pagó la sangre de Jesucristo. Y es muy interesante lo que se hacía en esa época. Algunos historiadores dicen que, por ejemplo, cuando una persona le decía que ya no tenía deuda y tenía ese papel donde estaban los términos de pago, donde estaban los testigos y el monto que debía, iba y se lo clavaba en un lugar público. No sé, será una plaza, la puerta de la ciudad, no sé. Se lo clavaba ahí para decirle al resto, yo ya estoy limpio y libre de la deuda, ¿sí? Y esto es un poquito lo que hizo Jesucristo. Agarró ese papel que nos condenaba y lo clavó en la cruz y lo pagó totalmente. Y la primer batalla que sale en nuestro corazón en cuanto al orgullo, este tiene que ser el último argumento, ¿no? No hay chance que nos levantemos delante de Dios y decir, yo me quiero manejar solo y lejos de vos. Porque viendo esto, ¿qué podemos decir? ¿No? Pero lamentablemente nosotros somos como este siervo, que ahora vamos a ver cómo continúa la historia. Vos decís, habrá salido de ese palacio súper contento, ¿no? 13 millones de dólares y ya no debía nada. Ya está. ¿Qué problema más grande puede haber, no? Y ahora sí,
Acompáñame ahí al versículo 28, que vamos a estar viendo la segunda característica de este perdón del reino, que es un reflejo, ¿sí? Y el versículo 28 del capítulo 18 dice: pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. Vos decís, ¿qué pasó acá? Acabás de ver la gracia de Dios en tu vida, o acabás de ver la gracia del Rey en tu vida, y alguien que te debía 100 denarios, que era más o menos el trabajo de 100 días. No sé cuánto ganás por día, pero sé el cálculo más o menos, pero no es nada comparado a los 13 millones de dólares, sino, quiero ser amigo tuyo, porque si ganás eso en 100 días, me avisás. ¿Sí? No era nada comparado a lo que se le había perdonado. Pero acá viene la profundidad del concepto del perdón de Dios, ¿no? Este hombre, yo tengo una pregunta, ¿este hombre reflejó el perdón que le habían hecho recién a él, a su vida? ¿Lo reflejó? ¿Hizo lo mismo que hicieron con él? No, reflejó un perdón, ni siquiera perdón, total y completamente distorsionado. La pregunta que nos tendríamos que hacer es: ¿qué refleja un corazón orgulloso del perdón de Dios? Y acá notaba nada. Un corazón orgulloso no refleja nada del perdón de Dios, sino todo lo contrario. Y es lo que hizo este hombre, ¿no? Él, habiendo recibido el perdón, hizo todo lo contrario, porque el hombre al cual él tenía que perdonar hizo lo mismo que él hizo con el rey. Se arrodilló y le pidió ¿qué? Le pidió tiempo. Yo te voy a pagar todo lo que me debes, ¿no? Qué orgulloso este hombre. Acordate, estaba confrontando a los discípulos con esto. También. ¿Ustedes me piden saber quién es el mayor en mi reino? Bueno, aprendan esto del perdón y cómo funciona el perdón en el reino de los cielos. Es un perdón que vos tenés que reflejar. La gran pregunta es, ¿el rey le pidió a este hombre, bueno, como yo hice con vos, andá y hacelo con el resto? ¿Le pidió? No. Pero él esperaba eso, que él vaya y haga lo mismo y tenga misericordia como el rey la tuvo con él, ¿no? Súper interesantes. Anotaba, dejarse perdonar y aceptar el perdón de Dios es uno de los actos de humildad más grandes que podemos hacer en nuestra vida. El hecho, somos súper orgullosos, eso no lo vamos a negar, pero el hecho que si alguna vez recibiste a Cristo y genuinamente, es el acto de humildad más grande que podríamos haber hecho en nuestra vida. Decir: Señor, no puedo y reconozco que mis pecados me condenan. ¿Ves que es una lucha entre la humildad y el orgullo? La vida misma, ¿no? Y en un momento tuvimos algo de luz y dijimos: perdí, y le pedí perdón, ¿no? Pero el orgulloso lucha con Dios. Y anotaba, hasta la más pequeña deuda de ofensa para él es un problema. O sea, para el orgulloso, la más pequeña deuda u ofensa y es un problema, ¿no? En medio de esta batalla, el orgullo genera sustitutos de Dios. Dios tiene con nosotros un método para el pecado, que es lo de 1 Juan 1:9. ¿Qué dice? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Ese es el parámetro de Dios. Listo. Y ya con eso tu deuda se paga día a día, algo simbólica, ¿no? De las ofensas que hacemos a Dios. No es que nos condena a una eternidad lejos de Él, por eso ya fue pagado en la cruz. Pero el corazón orgulloso, si hace eso, muere. Entendelo y lo tengo que entender. Si yo hago eso todos los días, mi orgullo muere. Y mi orgullo va a hacer todo lo posible para no morir. Acordate que Dios toma distancia del orgulloso, ¿no?
y no hay comunión. Y es lo que Jesucristo quería confrontar acá a los discípulos. Y entonces el orgullo empieza a generar sustitutos. Bueno, ¿cómo hago para que Andrés no se arrepienta ni busque a Dios? Bueno, lo hago sentir bien. Fórmula número 1. Lo hago sentir bien, para que no se arrepienta, para que no busque a Dios. Le digo, che, mirá Andrés, qué bien que te va en el ministerio. ¿Para qué vas a buscar a Dios? No tenés de qué arrepentirte. Ah, mirá cómo Dios te puede llegar a prosperar económicamente. Ah, es una señal de que Dios estás detrás de eso y por ende estás haciendo la cosa bien, por ende te va así. Entonces, ¿para qué voy a buscar a Dios genuinamente, humillándome, reconociéndome orgullo, si aparentemente Dios me está bendiciendo? Los hábitos también pueden ser utilizados por el orgullo para alejarte de Dios. Decir, mira, hago la hora silenciosa todos los días sin falta, está súper completa hace 15 años, está súper completita, ¿para qué vas a buscar a Dios? Y así, bueno, anotaba un par de cosas más. La comparación. El orgulloso le encanta comparar, y yo soy el primero. Ah, mirá cómo le está yendo a aquel, y mirá cómo me está yendo a mí. ¿Sí? Ah, a aquel le va mal por esto, por esto, por esto, y a mí capaz que no, o no me pasa eso porque soy bueno, estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Así que el corazón orgulloso necesita crear sustitutos, pues si no muere. Sabe que si no es volver a Dios y morir. Y decime, ¿cuándo fue la última vez que vos me podés decir no? O pensá en tu mente, ¿no? Esta fue la última vez que me quebranté. Que moría mi orgullo y que le dije, Señor, no puedo más. No me interesa todas las cosas prácticas que visiblemente salen bien. No, yo hablo del corazón. Decir, no, sí, lo hice realmente con humildad. O estoy dispuesto a que el orgullo en mi corazón muera. A mí me pasa a veces cada año de recordar cuándo fue la última vez que lloré porque realmente admití que me salían las cosas mal o que no. Es difícil a veces recordarlo, ¿no? Ojalá pudiera ser un estilo de vida, pero el orgullo crea tantos sustitutos que a veces nos confunden y me pasa a mí. Bueno, esto los sustitutos y también el máximo nivel de orgullo en cuanto al tema del perdón es que no nos perdonamos a nosotros mismos. El orgullo le encanta crear esto, ¿sí? ¿Cómo Dios me va a perdonar? Pero mirá lo que hice. Porque bueno, capaz antes podrías decir, no, hice esto, porque no era cristiano, porque bueno, no tenía información, tampoco buscaba a Dios, y bueno. Pero ahora sabiendo, parece como si los pecados tuvieran más peso, ¿no? No, ahora sabiendo, y como si Dios no me pudiera perdonar. Y acá es cuando el orgullo empieza a ganar lugar, ¿no? ¿Cómo pude hacer esto? Dios nunca me perdonaría. ¿Para qué restaurar mi relación con Él si yo ya estoy pensando mañana volver a hacer lo mismo? ¿Sí? O no puedo. ¿Viste? Es un no puedo medio mentiroso, no es un no puedo de quebranto, es un no puedo de ni vale la pena intentarlo porque mañana le vas a fallar y capaz Dios se enoje con vos. No, todo el pensamiento que va generando el orgullo en el corazón para no morir. Yo te hago una pregunta. Adán y Eva, ¿sí? Pecaron y ¿qué pasó después? Dios le dio, ¿cuántos años le dio Dios para cubrirlos de su pecado? ¿Cuántos años? No, fue inmediato. Le dio pieles, así que hubo un sacrificio simbólico, ¿sí? Y los cubrió inmediatamente. E hicieron el pecado que podríamos decir más grave de toda la humanidad, ¿no? Porque de ahí en adelante, ellos no eran conscientes, ¿no? De lo que iba a generar en la creación y en las personas de ahí en adelante. Lo hicieron y Dios lo cubrió inmediatamente. Evidentemente, obviamente se arrepintieron, ¿no? Y entendieron que hicieron mal y Dios los cubrió. Pero si Dios lo hizo inmediatamente con ellos, ¿por qué no lo va a hacer conmigo? ¿Por qué pensar que los pecados que hiciste
no pueden llegar a ser perdonados por Él. No importa qué hiciste. Ya está, porque acá la deuda era gigante. Le podías añadir 10.000 millones de talentos más y era lo mismo. El rey lo iba a perdonar igual. Y qué bueno es pensar en Dios de esa manera, ¿no? Que está dispuesto a perdonar todos los pecados. Porque Él quiere una comunión con Él. Jesucristo, estaba confrontando el orgullo de los discípulos porque sabía que eso era un estorbo de tener una relación con Él. Si estaba ese orgullo de decir, bueno, yo quiero ser el mayor, bueno, voy a hacer todas las cosas para figurar. O no voy a perdonar a mi hermano, un montón de gente iba a salir lastimada. Entonces Jesucristo les dice, esto acá no puede estar. Yo quiero tener una relación con ustedes. Y ahí avanzando, ¿no? Este hombre, hablando del de la parábola, ¿no? Falló en reflejar el perdón del reino de Dios, de una imagen totalmente contraria por su orgullo. La gran pregunta, ¿no? Si estamos luchando con Dios. En el reino de Dios no luchás, y vuelvo a repetir, en el reino de Dios no luchás contra aquel que heriste. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? ¿Sabes qué? En el reino de Dios no puedes luchar contra Dios. Porque vos lo heriste a Él. Vos le fallaste a Él. Vos pecaste contra Él. ¿Qué ganás luchando contra Él? Si vos sos el culpable, vos tomaste malas decisiones. Vos o yo nos soltamos de la mano de Él en algún momento y nos equivocamos. Lo único que nos queda es sacar el orgullo y decir, Señor, perdón, y lo reconozco, y el Señor va a ser bueno y nos va a perdonar, porque aparte es una promesa. No es que te dice, bueno, sí, depende, no es condicional, ¿no? Y avanzando al último punto, no solamente el perdón de Dios obviamente es un regalo, no solamente es algo que nos permite reflejar, ¿sí? Dios nos lo dio para compartirlo a otros. El perdón de Dios, el perdón del reino, ¿sí? Es una responsabilidad. Y ahí los versículos 31 al 35, lo último de la parábola. Dice, viendo, bueno, lo había puesto en la cárcel, viendo sus consiervos, que eran igual que él, lo que pasaba se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor, o sea, al rey, todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me robaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonamos de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El perdón en el reino de Dios es una responsabilidad. Nosotros no nos dimos cuenta, o yo no me doy cuenta, pero una vez que Dios me perdonó a mí, entramos en un compromiso, como entró este hombre. El rey no le dijo, bueno, sí, perdona a otro como te acabo de hacer con vos, pero sí lo esperaba, y Dios espera lo mismo a nosotros. Como yo te perdoné a vos, como Dios me perdonó a mí, yo tengo que perdonar a los demás. O sea, no hay más vuelta. Y todos tomamos un compromiso delante de Dios. ¿Aceptás el perdón de Dios? Genial. Pero tenés que estar dispuesto a perdonar a otros, ¿no? Y si no estás dispuesto a perdonar de otros, hay que ver si realmente Dios te perdonó. O si capaz vos le pediste a Dios en vez de recibiste un premio capaz. Negociaste con Dios diciendo, bueno, sí, Señor, te perdono todos mis pecados, pero esto me lo guardo y listo. No funciona así. Dios nos perdona total y completamente, ¿no? Y el quebranto tiene que ser total, no podemos estar agarrados de nada. Y este hombre tomó un compromiso. Y la pregunta, ¿no? ¿No debiste también tener misericordia de tu consiervo, como yo la tuve de ti? El rey esperaba de él algo que él no hizo, ¿no? Y un día nosotros vamos a tener que rendir cuenta, lo digo en primer lugar, voy a tener que rendir cuenta de qué hice con ese perdón. De cómo Dios me perdonó a mí, qué hice con los demás.
Y sería muy triste, y sería muy triste para mí también, que el Señor me diga, ¿no debiste también perdonar a tu esposa, a tu hijo, a tu hermano, al del trabajo, como yo también te perdoné a vos? ¿No debiste reflejar el perdón también con ellos, como lo tuve con vos? Y medio que sería una pregunta que, ¿qué vamos a decir? No podríamos decir nada, ¿no? Como este hombre. O muchas veces podemos caer en esto del orgullo, de ser tan orgullosos, de no perdonar, ¿no? Y acá hay dos opciones. O elegimos no perdonar y nos quedamos con el orgullo, ¿sí? Con toda su manipulación, o asumimos la responsabilidad y perdonamos, ¿no? Y es más, el último versículo dice, si no perdonás, ¿qué? ¿De palabra? No, de todo corazón. Entonces te pone la vara más alta. Si vos no perdonás, o si yo no perdono de todo corazón, caemos en la misma condenación que este hombre. Caemos en el mismo juicio. No es un juicio de condenación de la eternidad. Pero sí ante Dios, ¿qué le vamos a decir? No, Señor, yo le dije que le perdoné. Pero el Señor ve el corazón, ¿no? Y ya para ir cerrando. Es interesante que los otros siervos vieron la maldad que él no vio. ¿Quién lo mandó al frente con el rey? ¿Quiénes fueron? Sus compañeros. Ellos vieron la maldad que él no podía ver. Así que imagínate lo cegado que estaba este hombre, que no podía ver algo tan evidente. Te perdonaron tanto y vos no pudiste perdonar tan poco. Y eso es lo que genera el orgullo en nuestro corazón. El orgullo nos vuelve un esclavo. Y acá notaba, ¿no? Toma rehenes. El orgullo toma rehenes. Porque este hombre, ¿qué retuvo con él, con el otro? Retuvo la misericordia. Lo tuvo como un rehén. Ah, ¿vos querés que yo te dé misericordia? Bueno, pagame todo lo que me debes. Ah, ahí sí voy a ser misericordioso con vos, te voy a amar, nos vamos a llevar bien. Y el orgullo genera eso en cuanto al perdón. Toma un montón de rehenes. Y se ve en la familia y se ve en la iglesia también. Y yo lo hago en primer lugar, ¿no? Un montón de veces tomé rehenes, si querés que te sea sincero. Un montón de veces tomé rehenes el respeto. Ah, a él lo respeto y a él, bueno, vamos a ver. O el amor, a él lo amo, no sé, pues me llevo bien, qué sé yo. Con él todo bien, me pedís un favor y yo voy a estar ahí. Ah, pero con esa persona, y hasta ahí. Y así vamos tomando un montón de rehenes. Bueno, acá anotaba, ¿no? El servicio, la bondad, la paciencia. Ah, con mi esposa ya no soy tan paciente como era antes. Y empezamos a negociar. Imagínate si Dios negociara así con nosotros. Sería una catástrofe en nuestra vida, ¿no? Pero nosotros hacemos muchas veces esto, de que empezamos a tomar estos rehenes y empezamos a tomar lo que el otro valora. Lo que el hombre que estaba arrodillado necesitaba era misericordia. Y era lo que más valoraba en ese momento. Dame tiempo, por favor, haceme el favor. Y este hombre se lo negó, no se lo dio. Súper profundo, ¿no? Pues, ¿cómo pudo haber hecho eso? Bueno, pero muchas veces nosotros somos así entre nosotros. Vamos tomando un montón de rehenes y nos vamos negando las cosas que sabés que al otro le duele o que sabés que el otro valora. Y empezás a decir, no, porque él me hizo esto. Porque a veces no son solamente ofensas directas. No sé, puede ser, no, aquel tomó una oportunidad de trabajo que era perfecta para mí. Y capaz el otro ni se enteró que te afectó. Pero vos ya en tu corazón ya le guardaste ira, rencor, lo que te imaginas. Y no lo empezás a tratar igual. Capaz hay personas con las que te llevas mejor, está bien, eso es normal. Pero después está la cuestión de, no, con él ya, si entra al grupo ya no estoy cómodo. Ya no lo puedo ver a los ojos, porque él hizo esto, esto, esto. Y a veces pensamos que el tiempo va a resolver esto.
Y no es así, porque capaz la otra persona nunca supo que te ofendió. Así puede pasar un montón de tiempo y nunca se va a acercar a pedirte perdón porque no sabe. Y así como nos terminamos volviendo esclavos. Así que el perdón, la falta de perdón en un corazón orgulloso nos termina convirtiendo en esclavos. Y nos detiene y me detiene en la vida cristiana. Porque ¿cómo podés avanzar como cristiano si retenés el amor, la bondad, la paciencia y, bueno, todos los frutos del Espíritu? ¿Cómo haces? Es imposible, ¿no? Y un poquito lo que le pasaba a este hombre. Y un espíritu que no perdona, ya cerrando, termina en amargura. Y capaz te encontrás así, ¿no? Amargado por un montón de situaciones que hicieron los demás, que te molestaron, que te ofendieron. La gran pregunta es, si esa persona viniera y te pidiera perdón, ¿lo perdonarías o negociarías? No, vos me hiciste sufrir tanto tiempo, no, yo no te puedo perdonar tan fácil. Bueno, eso no es perdón y no es de todo corazón. Y esta parábola nos confronta y nos deja, ¿cómo no vas a hacer, cómo no lo vas a perdonar a él si yo te perdoné tanto? ¿Y te imaginas si nosotros pudiéramos aplicar este perdón del reino a nuestra vida cotidiana? Casi que no habría problema. No habría amargura, no habría rencor, todos nos trataríamos igual, nos pondríamos en la situación del otro. En la familia un montón de cosas cambiarían, ¿no? Por encima de la familia es donde se repiten malas ofensas. Otra vez, a veces me pasa, otra vez esto, y bueno, puede pasar. Y la clave está en esto, ¿no? No hemos solucionado el asunto del perdón de Dios en nuestra vida. Si nosotros entendiéramos el perdón de Dios en nuestra vida, todo el resto cambiaría también. Y esto es un poquito lo que les quería compartir en esta noche. Capaz te encontrás luchando con Dios, capaz te encontrás lleno de sustitutos que te hacen sentir bien y que no te dejan arrepentirte. Yo tengo que identificar y vos tenés que identificar qué es lo que no te deja quebrantarte delante de Dios. Puede ser que estés agarrado, no sé, al dinero, no sé, al ministerio, los hábitos, lo que sea. Pero capaz hay algo que no te deja abrir el corazón y quedar expuesto, ¿no? Y es algo difícil, es duro, pero es necesario. Y el Señor sabía que tenía que lograr esto en el corazón de los discípulos, por eso le cuenta esta historia. El perdón de Dios es un regalo, ya, ahí al orgullo, directo al corazón. Es un reflejo, vos lo tenés que reflejar, pero también es una responsabilidad. Tomamos un compromiso, y yo tomé un compromiso. Así que bueno, oramos, ¿sí? Y habla ahí con Dios. Que nos pueda ayudar a identificar, ¿no? Que podamos vivir vidas quebrantadas y que no nos volvamos como este hombre que recibió un perdón gigantesco, pero no lo pudo disfrutar. Habla ahí con el Señor. Dios y Padre eterno, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a soltar todo, Señor, en donde nos apoyamos, donde nos sostenemos. Ayúdanos a poder identificar el orgullo en nuestra vida, que muchas veces, que siempre, Señor, nos separa de ti. Y ayúdanos a entender que es una lucha, Señor, entre la humildad y el orgullo. Ayúdanos a ser como niños que son genuinos, que son sencillos, que entienden, Señor, quién sos vos. Te pedimos, Señor, por este tema del perdón, Señor. Si hay alguna persona que tiene que tomar una decisión en cuanto a esto, que le puedas dar la fuerza para
para poder tomar esa decisión, Señor, y que pueda ser de bendición para otros. Dejamos este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.